Buenos días, compañeros y profesor. Ahora yo les voy a hablar sobre los pueblos y nacionalidades. Primero, ¿qué dice la Constitución? La Constitución del Ecuador dice que, bueno, nos representamos como un Estado intercultural y plurinacional, lo que quiere decir que se nos van a reconocer todas las culturas, todos sus procesos históricos y vamos a tener los mismos derechos que van a ser garantizados y respaldados bajo la Constitución, puesto que esta Constitución rige a todas las culturas que están habitando dentro del territorio ecuatoriano. Entonces, estos pueblos son comunidades o centros con identidades culturales que se les distingue de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y tienen como que su propia, ellos se auto-identifican como tal. Es el caso de la imagen que he puesto del pueblo indígena Otavalo, que es uno de los más representativos del país. Así también existen, incluido este pueblo, 18 pueblos indígenas en nuestro territorio, que son el Chibuleo, Caranqui, Cayambi, Cañari, Quizapincha, Quitucara, Natabuela, Otavalo, Paltas, Panzaleo, Pastos, Puruguá, Salasaca, Saraguro, Tomabela, Huaranca, Puebla, Huancavilca y Puebla Manta. Este último se encuentra en Guayas y Manabí y es el que menos población tiene, con 311, y el que más población tiene es el Puruguá, que se ubica en el Chimborazo y tiene 136.141 habitantes. Aparte de ellos, existen más pueblos en Ecuador, como son esta segunda división, que son los montubios y los afrodescendientes. Su mayoría se ubica en el territorio litoral del país, es decir, en la costa. Sin embargo, los afrodescendientes también se les puede encontrar en ciertas partes de la sierra ecuatoriana. Ambas poblaciones de estos dos pueblos sobrepasa el millón de habitantes y fueron reconocidos como pueblo por la Organización Mundial del Trabajo. También existen los pueblos de aislamiento voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Son pueblos que se encuentran en territorios de posesión ancestral. Este espacio no puede ser tocado, tampoco reducido. Y también la Constitución, bueno, en el artículo 57 al que me he estado refiriendo, dice que tampoco se puede hacer explotación o extracción de recursos mineros o de cualquier tipo, pero me refiero sobre todo a mineros y petroleros, puesto que estos dos pueblos, que son los que precisamente son de aislamiento voluntario, son el Taguerí y el Taramenane. Estos dos pueblos viven en la Amazonía ecuatoriana, cerca de los Guarani, en el río Yasuní precisamente, y Curaray. El río Yasuní, bueno, como todos saben, el parque Yasuní en realidad es muy importante para la biodiversidad eh, del planeta Tierra, en realidad, puesto que es uno de los lugares más biodiversos de la Tierra. Sin embargo, las petroleras han venido a explotar este lugar, poniendo en peligro a estos dos pueblos que tienen mucho conocimiento ancestral, medicinal y también a todas las especies que ahí habitan, por lo que existe una demanda entre este pueblo y el gobierno ecuatoriano que se llevó a la Corte Interamericana, en la que se debatió sobre aquello como un dato. Bueno, ahora, nacionalidades. Las nacionalidades son definidas como un conjunto de pueblos milenarios anteriores e integrantes del Estado ecuatoriano que se autodefinen como tales, como les decía en el caso anterior de los pueblos. Tienen una entidad histórica, idioma, cultura comunes, viven en un territorio determinado, regidos por instituciones y formas tradicionales propias, según el INE, que está en 2010. Acá en la foto se puede ver a cuatro personas pertenecientes a la nacionalidad Achuar, que se ubica en Morona y Santiago, en Morona y Pastaza. Incluida la anterior, existen 14 nacionalidades indígenas, entre las que destacan bueno, mejor dicho, están la Achuar, la Adwa, Agua, Chachi, Cofán, Épera, Quichua Amazónico, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona, Sáchila, Guarani y Zapara. Ahora, la diferencia entre un pueblo y la nacionalidad es que se considera nacionalidad indígena un grupo social unido por tierra, lengua, cultura, cosmovisión e historia.
Está conformada por pueblos indígenas que se encuentran relacionados por medios de la lengua. En cambio, para las nacionalidades, su territorio es un espacio geográfico amplio y definido por sus pueblos. Aquí está lo que mencionaba antes. Están los montubios y los afrodescendientes, eh, que también son considerados pueblos según la OIT. Los pueblos y nacionalidades tienen lenguas ancestrales propias. Ahora, entrando en otro tema de conversación, voy a tocar el tema de la lengua. Para, para, para establecer esta, esta pregunta, primero hay que conocer el concepto de lenguaje, que es un conjunto de signos y símbolos mediante el cual los miembros de una misma comunidad, de una misma comunidad pueden transmitir un mensaje, receptarlo e interpretarlo a su conveniencia y, y poder comunicar eso entre los diversos actores de esa sociedad y forma parte de su cultura y de su vida. La Constitución ecuatoriana reconoce el uso de todas las lenguas de pueblos y nacionalidades en su espacio territorial y establece que el quichua y shuar son idiomas oficiales de la relación intercultural. Actualmente existen 14 lenguas en uso que son reconocidas en Ecuador. Son eh, la Huatotedo, Quichua, Safiki, Chapalá, Quichua, Anigae, Shuar, Chicham, eh, Aguapit, Baicoa, Baicoca, Shiguiar, Chicham, Zápara y Épera. Bueno, incluso el gran problema con esto es que perdón, que está desapareciendo o existe la desaparición de la lengua y existen varias razones o como se da cuenta de que la lengua está desapareciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos, como cuando los abuelos y abuelas, los padres y madres, jóvenes, niños, líderes y lideresas, ya no comunican siempre a través de su lengua, lo que quiere decir que la lengua de uso común que venía siendo va desapareciendo de a poco en grupos reducidos, como sería la familia nuclear y la gran familia, como podría decirse, entre los abuelos, padres o nosotros mismos ya no se utiliza esa lengua. Otra es cuando quedan muy pocas personas en la comunidad que hablan la lengua. Como se veía antes, existía la comunidad Manta que tiene 311 habitantes, que es una cantidad muy reducida y si es que no sigue como que, si es que no produce más integrantes, poco a poco se va a ir disminuyendo y la lengua va a ir muriendo precisamente por el hecho de que ya no van a existir personas que conozcan o que puedan transmitir esa lengua a más gente. Eh, otro, otro, Otro de estos es cuando la lengua pierde su uso en todos los ámbitos, como por ejemplo las escuelas, hogares, comunidad, relaciones económicas, asambleas, rituales, y solo se usa de forma ocasional, lo que ya he venido explicando. Este punto de acá me parece muy interesante porque dice los cambios en las formas de comunicación y los medios como el internet, la radio, televisión, donde se usa la lengua diferente a la local. Esto es importante porque al menos aquí en Ecuador el idioma oficial es el español. Esto quiere decir que en los medios de comunicación masivos y en los grandes medios como el internet, la radio, la televisión, se va a usar el idioma local, que es el español, o el idioma que es considerado universal, que es el inglés. Y las comunidades que tienen sus idiomas propios son globalizadas por estos dos grandes lenguajes. Y bueno, y todo tiene que ver con eso. Entonces, de esta forma, también se van perdiendo un poco porque se va aprendiendo más de la globalización y de la otra lengua y se va dejando más de lado la lengua ancestral bueno, que se ha venido aprendiendo desde hace tiempo. Y por último, un factor muy importante es la acción del Estado para promover el uso de las lenguas en los espacios locales y públicos. Esto es lo que decía anteriormente, que al, al, al existir una globalización tan grande, las lenguas se van a ir perdiendo. Entonces es deber del Estado promover programas o momentos en los que se pueda apreciar el lenguaje cultural para que no se pierda y pueda seguir aumentando de generación en generación. Ahora, la escala de vitalidad para conocer si una lengua ha muerto o está en proceso es la siguiente. No corre peligro, es que todos los habitantes de una comunidad sigan hablando
ese idioma estable. El siguiente paso es estable pero en peligro. Todos hablan el idioma en casi todos los espacios. Sin embargo, ya hay un uso de otra lengua dominante en la comunidad. Vulnerable del tercer paso. La lengua solo se usa en el lugar y las familias solo la usan en la comunidad, es decir, en grupos muy reducidos y ya no a gran escala. Que está claramente en peligro es que los infantes ya no aprenden su lengua, solo los padres, madres y ancianos de la comunidad lo usan. Esto quiere decir que el idioma ya no es tan importante como para enseñarle ese idioma a su hijo, sino que vendrá el idioma que ha globalizado o el idioma dominante del lugar para ser aprendido por el niño que nace. Eso quiere decir que la otra lengua está prácticamente muerta, por lo que el siguiente paso es seriamente en peligro, que solo los abuelos usan la lengua ancestral. Algunos adultos la entienden, pero ya no es una forma de comunicación porque claramente ya se ha perdido. Y los abuelos que pronto, o sea, por la edad y todo eso, pronto fallecerán y con ellos va a fallecer los últimos vestigios de aquella lengua que fue. Bueno, el semáforo de las lenguas ancestrales aquí en Ecuador es el siguiente, o sea, existen tres niveles, como saben, en un semáforo. Las lenguas verdes, que son las que no, que no, que están, bueno, en peligro, son la Guatotedo, la Quichua de la Sierra, los quichuas amazónicos también, los Afiki, los Chapalá, Aingae, Chuarchicham y Achuarchicham. Estas lenguas están en peligro. Sin embargo, las que están severamente en peligro son las Aguapit, Payocá, y las que están en un grado de vitalidad de situación crítica son los Apará, Épera, PDD, CAPD y ADWA. Bueno, este ha sido mi trabajo. Sin embargo, quiero hablar una conclusión, que es que en realidad los pueblos y nacionalidades del Ecuador son muy importantes y es deber de todos mantener todavía sus costumbres y, como el último se habló, y mejor dicho, mantener y respetar todas las costumbres, culturas y tradiciones de ellos, sobre todo en el espacio de la lengua, como que era más o menos el enfoque del trabajo, puesto que es muy importante para la transmisión de conocimientos y de la cultura, y para entender cómo son sus formas de vida y todo lo que ellos pueden, y mejor dicho, y todas sus formas de entender el mundo, su cosmovisión, su ideología, sus costumbres, su comida y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces es deber de nosotros como que promover espacios para el desarrollo de este material cultural y bueno, eso. Muchas gracias y espero les haya gustado.